Una de las preguntas es si pienso que la inteligencia artificial ya está reemplazando en la comunicación, si está inserta en la comunicación, y sí, por supuesto que sí. Doy como ejemplo, por citar algo nada más, ya hay programas de radio en los cuales la inteligencia artificial no necesita ni siquiera lo programás, le metes el pendrive en las peceras, lo que son los controles, y meten los temas, mezclan las grabaciones. Es decir, hay programas de radio, hasta de actualidad te diría, que se graban de 4 a 6 de la mañana, por ejemplo, y se pasan de 10 a 12 del mediodía. No te voy a decir cuáles son porque sería revelar un secreto, pero yo he participado de grabaciones de esos programas en los cuales la inteligencia artificial, que significa que las máquinas reemplazan lo que puede hacer hasta la deducción de un cerebro humano, trabaja en este caso en los controles de un programa de radio. Vamos a ver cómo se mide la inteligencia artificial en personas, y hay que ser cautos desde los medios para eso. Estaba pensando también en el deporte, cómo se utiliza para sacar ventajas. Se estudia mucho, se utilizan mucho los datos, que también pertenecen a la inteligencia artificial. Se utilizan mucho los datos para analizar jugadores, cuántos metros recorren, cuándo cambian el aire, como decía antes, para que los rivales saquen ventaja, traten de volcar el juego por ese lado cuando el jugador está cambiando el aire. Es decir, hay un montón de cómo pisan los jugadores, sea de fútbol, o sea de básquet, o sea de tenis, cuándo se fatigan. Nadal, por ejemplo, que tiene un físico privilegiado y siempre tiene una tendencia a jugar muchas horas, porque lo suyo es el esfuerzo y es la potencia física. Nadal, por ejemplo, cuanto más tiempo llevaba los partidos, más ventajas sacaba, porque los rivales se agotaban antes. Bueno, eso también forma parte de un estilo artificial, de una inteligencia artificial. En esto fue una avanzada en los 70, Martina Navratilova, sin que se considerara aquellos primeros regímenes de computadoras como inteligencia artificial. Hoy sí, directamente se lo llama así. Los desafíos éticos que puede presentar la inteligencia artificial me parece que son varios. Uno de ellos es en los medios de comunicación tener el cuidado. Yo estaba escuchando, por ejemplo, hace varios días, el caso de un ciudadano japonés. ¿Por qué vamos a Japón y a Oriente? Porque ellos son los que están más desarrollados con este tipo de software de inteligencia artificial aplicado. Estaba leyendo el caso de un ciudadano japonés que ¿qué hizo? Metió toda la información que podía hacer en un software que podía conseguir con respecto a su abuela. Fotos, audios que tenía de sus archivos, información que le pide sobre características de la abuela. Todo eso da una mixtura, un collage, en el cual la inteligencia artificial adopta, a través de una imagen también, la personalidad, en este caso, de la abuela de este japonés. ¿Y qué pasó? El japonés se le pusieron los pelos de punta cuando él sentía que estaba hablando con la abuela. Para mí hay que ser muy cuidadoso con esos temas, y ahí está por eso se habla tanto en los últimos 2 o 3 meses de inteligencia artificial. Ahí está el peligro de para qué se la puede utilizar, especialmente en los medios de comunicación. Si ustedes buscan en Google, van a encontrar que hace un par de semanas se hizo en un Headbox de inteligencia artificial, se hizo un ensayo con las características de Marcelo Tinelli, y salió cualquier cosa. De hecho, algo que no tenía nada que ver con Marcelo, con lo cual, al ser, se manejan algoritmos, se manejan cosas que responden a los datos que uno va cargando en un programa, no son totalmente fidedignos, al menos en esta primera etapa. Y sobre todo cuando estamos hablando de personas, cuando estamos hablando de datos fríos, como se utilizan en el deporte, por ejemplo, la inteligencia artificial hace que en los análisis deportivos
por ejemplo, un deportista cambie el aire a los 10 minutos en básquet del primer cuarto, o que un montón de cosas que se pueden utilizar para que no salga así. Si uno entiende por inteligencia artificial, o se considera que es muy amplia, hay muchas cosas que se llama inteligencia artificial, y para definirla digamos que son todos los elementos tecnológicos que dan la posibilidad de suplantar, sea el razonamiento o las acciones intelectuales y de hecho y físicas de los hombres. O sea, si te vas a la definición, la inteligencia artificial es desde un robot hasta una cafetera, pero dándole el sentido que hoy se le da a la inteligencia artificial, me parece que en la comunicación hay muchos desafíos. Una, los análisis de ya sea políticos, deportivos, económicos, sociales, de lo que fuera, que pasan por el raciocinio y la opinión subjetiva de los seres humanos, eso no lo tiene la inteligencia artificial. Como decía antes, por ejemplo, hay rotativos de rayos AM que están hechos con inteligencia artificial. Inclusive en Rusia y en Japón hay noticieros, como si acá fuera Telenoche o Telefe Noticias, conducidos por personas virtuales, periodistas virtuales, a los que les cargan todos los elementos de la actividad del día y ahí desarrollan el noticiero. Esto pasa en Japón y en Rusia. Si ustedes entran a Google seguramente lo van a poder ver. ¿Cuáles son los desafíos para mí dentro de lo que es la comunicación? Darle eso que no pueden hoy en día, por ser tan automáticos, generar la inteligencia artificial. Por ejemplo, el tema de la subjetividad en cada una de las noticias. Ese es un tema, un desafío. Un beneficio es que hay un montón de situaciones en las cuales los servicios que le da la inteligencia artificial a un periodista sirven y muchísimo. Por ejemplo, yo cuando voy a hablar de un tema me fijo en la inteligencia artificial, cuáles son los temas más interesantes, más buscados, cuáles son los que me llevan a mí, en un caso de una página web, a hacer doble clic en el título. Es decir, eso simple es la inteligencia artificial. ¿Qué más te da la inteligencia artificial? Básico, Google. Google es uno de los elementos más fuertes que tiene la inteligencia artificial. Es lo que antes tenía que yo ir a una hemeroteca o a la redacción de un diario o al archivo de una revista. Hoy te lo da Google en tu casa. Con lo cual el beneficio es muy grande, es muy grande.